Quizás hayas visto, sobre todo en la época veraniega, por el uso de calzado al descubierto, unas uñas como estas, deformadas, engrosadas, con un aspecto leñoso y con una coloración amarilla o negruzca. No resultan agradables y en muchas ocasiones se considera un problema estético. Es por ello que se retrasa la consulta a su médico y muy probablemente padezcas de hongos en las uñas o de onicomicosis. Pero, ¿cómo se contagian? ¿Por qué afectan más a las personas mayores? ¿Y qué podemos hacer para olvidarnos de ellas? Quédate hasta el final porque hoy en la consulta de Juan hablaremos de los hongos en las uñas. ¿Y qué es la onicomicosis? Pues se trata de una infección de la uña causada habitualmente por dermatocitos, mohos no dermatocitos u hongos. Es la infección ungueal más frecuente que encontramos en la práctica clínica, afectando hasta un 10% de la población general. Suele afectar más a los ancianos, debido al enlentecimiento en el crecimiento de las uñas. Se ha visto que la onicomicosis afecta con más frecuencia a los atletas, sobre todo a los nadadores y a aquellos que practican atletismo. Esto es debido a la exposición a los microorganismos en las duchas comunes, así como al traumatismo continuado de las uñas contra el calzado y a la mayor sudoración. ¿Y quién causa la micosis ungueal? Pues con mayor frecuencia los dermatocitos, que son un tipo de moho que requieren de queratina para sobrevivir y por tanto se encuentran en mayor frecuencia en tejidos ricos en este tipo de proteína, como son el cabello, el estrato córneo de la piel o las uñas. El más frecuente es el Trichophytum rubrum. Este se transmite desde el exterior a partir de piel cercana contaminada, como es el caso del pie de atleta. Y esto se ve favorecido por el calor y la humedad, así como el uso de un calzado estrecho que produce traumatismos en la uña repetidos e impide la evaporación del sudor. La enfermedad vascular periférica y la disminución de la inmunidad celular también pueden ser factores favorecedores. Aunque también podemos encontrar levaduras, siendo la más frecuente nuestra ya conocida Candida albicans, afectando con mayor frecuencia a las uñas de las manos. Y finalmente, los hongos no dermatocitos. Estos suelen ser oportunistas que atacan a las uñas con lesiones previas y suelen afectar a la uña del primer dedo del pie de los ancianos. Pero, ¿qué factores aumentan el riesgo de tener hongos en las uñas? Pues son factores favorecedores, el calor y la humedad, así como el uso de un calzado inadecuado que no favorezca la transpiración y que esté apretado. También la diabetes, por los problemas de riesgo periférico que lleva, así como la alteración de la inmunidad local y sistémica. También una mala circulación periférica y la infección, por ejemplo, por virus del VIH o otras enfermedades que causan deterioro de la inmunidad. Así como el contacto prolongado con el agua, como es el caso de los nadadores, ya que esto deteriora la lámina ungueal y la cutícula de la uña, lo que favorece la aparición de infecciones. También las labores domésticas sin uso de guantes, así como una manicura agresiva, ya que un recorte exagerado favorece la apertura del espacio entre la lámina ungueal y el repliegue ungueal, y esto aumenta la posibilidad de contraer infecciones en esa zona, tanto fúngicas como bacterianas. Y finalmente, se aconseja evitar el uso de uñas postizas ornamentales, así como evitar lesionar la cutícula en el tratamiento de las uñas, ya que es un protector natural de las mismas. Si te está gustando el contenido de estos vídeos, no dejes de suscribirte y dejarte un buen like. Vale, pero ¿cuáles son los síntomas de la infección por hongos? Pues como hemos dicho, una onicomicosis es una infección crónica de lenta evolución causada por hongos. Además, no suele cursar con dolor. Esto, junto a la lenta evolución, llevan a que las personas tarden mucho en consultar a su médico. Y cuando lo hacen, la infección ya está extendida. Entonces, ¿cuáles serían los síntomas que podemos encontrar? Pues los signos típicos son un cambio en la coloración de la lámina ungueal amarillento marronáceo, la onicolisis o despegamiento de la lámina ungueal, así como pérdida de brillo y engrosamiento de la uña. También se puede producir la llamada hiperkeratosis, que es un aumento de la queratina en el lecho, así como detritus o material de desecho en el lecho ungueal. Esto empeora de forma progresiva, hasta llegar a la llamada distrofia ungueal, que es la alteración en la forma de la uña. Además, también puede causar mal olor. ¿Cómo saber si tenemos hongos? ¿Cuál es su diagnóstico? Pues el único método que nos garantiza aislar al bicho en cuestión es el cultivo de la uña. Lo malo es que es un método largo, tarda de 3 a 4 semanas en obtenerse y muchas veces nos da falsos negativos. Para el diagnóstico diferencial hay que tener en cuenta otras enfermedades que causan distrofia de la uña, como son los traumatismos repetidos en la propia uña, producidos por un calzado inadecuado o por la práctica deportiva. Normalmente los veremos solo afectando a un dedo, el que más sobresale del pie. Y además no veremos hiperkeratosis en la piel de alrededor. También hay que diferenciarlo de la psoriasis,
Esta puede afectar a la lámina ungueal, produciendo el característico piqueteado o las manchas en aceite, así como la distrofia o la onicolisis de la uña de forma aisladas y otras muchas enfermedades dermatológicas que pueden afectar a la uña. Y Juan, ¿cómo podemos acabar de una vez por todas con estos hongos? ¿Cuál será su tratamiento? Pues como ya os estaréis imaginando, el tratamiento es con antifúngicos, en concreto los azólicos, que tienen una alta afinidad por la queratina de las uñas. Por tanto, actuarán muy bien a este nivel. Es cierto que antes de empezar con un tratamiento con estos fármacos, tendremos que realizar una analítica con pruebas de función hepática, ya que muchos pueden ser hepatotóxicos, es decir, afectar al hígado. El tratamiento recomendado es el sistémico vía oral y disponemos de distintas alternativas, como son la terbinafina, 250 miligramos diarios durante 6 semanas si afecta a las manos o 12 semanas si afecta a los pies. O también disponemos del itraconazol, 200 miligramos al día durante 12 semanas para las uñas de los pies, existiendo también la forma pulsátil, que esta es diferente. Daremos 400 miligramos al día en 2 tomas, una semana al mes, esto es, 3 semanas sin tratamiento, una semana con tratamiento, pudiendo dar 2 pulsos para las uñas de las manos y hasta 3 para las uñas de los pies. También disponemos del fluconazol, que no está aprobado en Estados Unidos para su uso, pero sí en Europa, a dosis de 150 o 450 miligramos, una vez por semana hasta 12 meses de tratamiento, o sea, una pauta muy larga. Todos estos fármacos están contraindicados durante el embarazo o la lactancia. De hecho, en el caso del itraconazol se desaconseja buscar la gestación, es decir, el embarazo, hasta pasados 2 meses de finalizar el tratamiento antifúngico. También hay que decir que interaccionan con muchos otros medicamentos, por lo que tendremos que tenerlo en cuenta antes de administrarlos. Los tratamientos tópicos, es decir, locales mediante lacas, hay que tener en cuenta que son mucho menos eficaces. Por tanto, podrán ser útiles en casos de que la enfermedad esté en una fase muy inicial, sea muy distal o pequeña, o se den casos de pacientes polimedicados o con muchas enfermedades, y se desaconseja el tratamiento con los azólicos sistémicos, fallando en muchas ocasiones por su baja eficacia y por el abandono en el tratamiento, ya que tenemos que tener en cuenta que se tienen que poner por lo menos durante 48 semanas. Los más utilizados que podemos encontrar en forma de barniz son el ciclopirox o la amorolfina. Cabe resaltar que los tratamientos con tasas más altas de éxito son los que combinan las dos terapéuticas, es decir, la oral sistémica y la tópica con lacas. Finalmente, para los casos más rebeldes y en uñas engrosadas y muy dolorosas, tenemos la opción de la retirada quirúrgica de la uña. Recordaros que toda la información dada en estos vídeos es para ampliar vuestro conocimiento y empoderaros como pacientes, para que así toméis las riendas de vuestra salud, pero que en ningún caso sustituyen a la visita y manejo de vuestro médico de confianza.